No pretendemos con esta obra audiovisual desviar la atención de lo que ocurre actualmente en Venezuela. Me refiero directamente a la situación social, política y económica. Lo que sí pretendemos con esta obra audiovisual es elevar el nivel de opinión que ayude a explicar lo que está ocurriendo a toda la sociedad venezolana, ayudar a revelar cuáles son las motivaciones financieras y políticas que buscan confundir y quebrar la moral de la sociedad venezolana. A toda por igual. Nos está afectando a todos por igual. Dime tú, Nicolás, si hay a la primera granja ahí, colectiva. Recuerdo que hace como 3 años yo fui por ahí. Más, Juan Barreto empezó con ese proyecto. Y la primera imagen que yo tuve, Dios mío, qué potencial tan grande, qué territorios tan bonitos, qué colinas tan hermosas, qué clima tan hermoso. Farruco, terminamos la carretera. Y no hay una sola unidad productiva que hayamos creado nosotros. Y terminamos la carretera. Nosotros creemos que es que la carretera es el objetivo. ¿Será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje? Este último sí es. Pero a veces no lo queremos entender, a veces no. Casi nunca lo entendemos. ¿Por qué en los últimos años, yo diría que a raíz de la promulgación de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 99, en contra de nuestra República ha habido una arremetida de acciones en todos los ámbitos que han generado una gran dificultad para poder gobernar la nación? Sin embargo, con este instrumento, con la Constitución del año 99, prácticamente nosotros empezamos a generar una propia doctrina de seguridad. Ese principio de corresponsabilidad responde al entendimiento de que las doctrinas de guerra y que las doctrinas de seguridad y defensa han ido evolucionando en el tiempo y que no bastan acciones de carácter militar para poder nosotros garantizar la seguridad de una nación. Desde el mes de junio del año 2012, un plan que contenía dentro de sí una carta estratégica y que sin duda alguna los objetivos estratégicos, los objetivos históricos, los objetivos nacionales y los objetivos generales que tenía esa carta estratégica de navegación en los próximos años tocaba los intereses del imperio norteamericano. Se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le está claro que las amenazas que tocan los intereses de un país no son exclusivamente amenazas militares, sino son amenazas en cada uno de los ámbitos: político, social, económico, cultural, geográfico. Con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Después de transformar la psicología de muchos venezolanos a través de los medios de comunicación, esto naturalizó el rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro, lo que les hizo fácil realizar un llamado a las protestas no pacíficas. Sabemos y tenemos mucha conciencia de ello, que existe una manipulación mediática internacional. El presidente Nicolás Maduro lo ha mencionado en muchas oportunidades. CNN, Radio Caracol, RCN, de manera orquestada, vendiendo la misma información, la mayoría de las veces falsa. Entonces, en el mundo existe toda una manipulación mediática acerca de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted del presidente Maduro? ¿Maduro? La peor. La peor. ¿A qué información llega a Colombia de Venezuela?
Aquí Maduro es un mal presidente. ¿Y cómo sabe usted eso si no vive en Venezuela? ¿Cómo sé de eso? Por los medios. Por lo Aquí menos no a través de qué noticia Los se entera usted. noticieros. ¿Cuáles? RCN, Caracol, City TV, CNN en español, que lo veo también mucho. Ok. ¿Telesur? No, no la veo. El mundo entero está condenando la manera como se trata al pueblo venezolano. ¿Qué escucha de información sobre Venezuela? Que la gente no puede no tenía comida y que es muy difícil de vivir ahora. Sí, ¿sabes cómo se llama el presidente de Venezuela? No. No, ok. Que le falta comida, ¿sabes? Ajá. Me parece que es como Cuba, ¿no? Los medios de comunicación desinforman porque ellos sirven a unos intereses políticos y porque ellos necesitan de esos intereses políticos para funcionar. Obviamente eso siempre sirve a unos intereses políticos y esos son los que permiten funcionar, digamos, o unos intereses también económicos, porque aún más que los políticos, los intereses económicos son muchísimo mayores a los políticos, ¿sí? ¿Está entrando la inflación venezolana en una espiral de muerte? Economista estadounidense dice que sí. Y la ubica en 615%. ¡What! Y la gente, después de escuchar la misma noticia 200 millones de veces de todos los puntos de focos posibles del mundo, o sea, dicen no puede ser mentira si todos dicen lo mismo. Sí, tenemos reporte de disturbios, al parecer por la muerte El gobierno colombiano solicita al gobierno de Nicolás Maduro que deportados del vecino país y el drama de los turistas latinoamericanos atrapados de lado y lado de la línea fronteriza. La información es teledirigida, ¿sabes? La mayoría de los medios, en Venezuela inclusive, están en manos de estos poderes fácticos que existen en el mundo. Ecuador se sale de esa línea, lo van a atacar. Bolivia se sale de esa línea, lo van a atacar. Los países que se mantienen en ese juego, ahí mantienen una presunta, es una burbuja, una presunta tranquilidad que no existe porque son países que no son independientes. Nos podemos percatar cómo inclusive son utilizados elementos subliminales para satanizar a Venezuela y llevarla a esa teoría del Estado villano y forajido. Okay, it's the eggs. Who are you buying it for? I don't know. There's a proxy. And who is the proxy? Maduro, PSUV. They're worrying about the civil unrest in Venezuela. ¿Sabes? Los medios de comunicación se usan precisamente para eso, ¿sabes? Para conocer, cambiar el punto de vista, lavar el cerebro de la gente, y no hay ninguna otra forma de hacerlo que es mejor y más eficiente que eso. ¿Sabes por qué? Porque no entienden cómo funciona. As a matter of long-standing policy, the United States does not support political transitions by non-constitutional means. Political transitions must be democratic, constitutional, peaceful, and legal. The U.S. has a long-standing practice of not promoting, what did you say? How long-standing is that? I would, in particular, in South and Latin America, that is not a long-standing practice. ¿Sabes por qué? Porque no entienden cómo funciona la parte de psicología al uso y abuso de los medios de comunicación. Solo el Occidente y solo Occidente, liderado por el mundo anglosajón, ¿sabes? Tiene la capacidad enorme de, ¿sabes? De mover masas y lavar el cerebro al mundo. Porque esto se hace a nivel de psicología clínica, ¿sabes? Y esto es muy fácil. Si tú entiendes cómo es el ser humano, le puedes manejar el cerebro, lavar el cerebro, promover cualquier iniciativa que tú quieras. En ese sentido, algún medio de comunicación, un político del turno, entonces yo lo critico a este político del turno, mientras tú estás diciendo, si americanos lo critican, tiene que ser uno de los nuestros, cuando todo desde el principio ha sido un juego sucio por parte del gobierno americano. Sal y tranca al frente de tu casa. Me refiero a la perversidad de la manipulación de la información, porque siempre conduce a generar violencia. Esas acciones de guerra no convencional generan temor financiero internacional, generando dentro de Venezuela una avalancha de inflación, especulación y desabastecimiento inducido. Niegan la verdad.
de que Venezuela es uno de los únicos países del hemisferio occidental que jamás ha dejado de cumplir con su deuda y otros compromisos internacionales. El sistema económico, político y mundial que están impulsando las grandes corporaciones tienen en este momento al mundo al borde de un colapso. Venezuela, luego de 1999 de haber elegido su propia constitución, marcó un rumbo propio en lo social, en lo económico y en lo político. Esto, por supuesto, contraría los intereses de las grandes élites y corporaciones globales. Yo creo que ahí tenemos que analizar mucho esa estrategia del Estado fallido. El Estado fallido es aquel Estado en cuyo gobierno presenta grandes dificultades para ejercer el poder en un territorio y para generar el bienestar en la población que ocupa ese territorio. Realmente estas estrategias de guerra total, de guerra irrestricta o de guerra sin límite, que es las nuevas formas de guerra en materia de lucha no armada, se han planteado dos estrategias simultáneas. Estamos en vivo para Noticias Caracol. ¿Qué le pasó? Policía me pegó. Por un lado la tesis del Estado fallido y por el otro lado la tesis del Estado villano o el Estado forajido. Desde junio de 2013 dije en la Casa Blanca una reunión de estas características. El plan de ellos era una guerra económica de intensidad alta que llevara a la derrota electoral 2013. Y ya tenían listo en diciembre de 2013, enero, febrero de 2014, el alzamiento general de las guarimbas. Y son esos poderes fácticos que estamos hablando, porque hay muchos compromisos en esos mecanismos de un mundo perverso que tiene que ver con la cultura del dinero. Tiene esos intereses corporativos, el interés de ellos realmente no es el pueblo. Entiendan que nosotros sí sabemos la situación que está pasando el país. Ahora para que venga su conducta y edite los videos y nos ponga en contra. Esos sí son unos fascistas. Y luego tienen que ser los organismos de seguridad de cada uno de los estados que se están viendo afectados negativamente por esa manipulación terrible y atroz, quienes tienen que tratar de solventar la intranquilidad de sus pueblos. Si te vas por el Estado forajido, si quieres controlar esas variables y necesitas ejercer el poder, existe el riesgo que ejerciendo el poder puedas caer dentro de la violación de derechos humanos. From Russia to China to Venezuela, you are seeing relentless crackdowns, vilifying legitimate dissent as subversive. Ahora él niega su responsabilidad en la matanza de Libia y la guerra de Libia y le echa la culpa a Sarkozy y a Cameron. Yo diría que el presidente Nicolás Maduro se pudiese llamar como el presidente de las dificultades, porque está siendo objeto de una guerra sin límite. Todos los venezolanos lo hemos evidenciado. Se ha concentrado en los últimos 3 años un ataque severo, desproporcionado, asimétrico, porque nos estamos enfrentando con grandes corporaciones, con grandes naciones. Ustedes están claros. Así que, como el señor 4 ya no quiso dialogar, solo quiso hablar él, que siga la discordia. Estamos convencidos que existen centros donde se manipula en todos los ámbitos para tratar de destruir a una nación. Es emplear los medios de otras naciones, es subvertir otras naciones, es destruir las estructuras de otras naciones sin utilizar la guerra convencional. Mas além de ser golpe, é golpe muito especial. Não é golpe com armas, com tanques na rua. Não é golpe militar que nós conhecemos no passado. É golpe especial. Eles rasgam a Constituição do país.
We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. Con la firmeza de saber que juntos en la calle, cuando seamos decenas de miles, cientos de miles, millones en la calle, no podrán con nosotros, y lo volvemos a decir, somos millones, no podrán con nosotros. Es preocupante que traten de insertarle en la población, en la comunidad internacional, un rechazo psicológico. A ellos les dieron la orden de derrocarme y sienten que nuestro pueblo va tomando la agenda económica, la agenda social, la agenda política de lucha. Los medios de comunicación nacionales y globales vienen desarrollando una estrategia de información falsa en contra del gobierno de Venezuela. Esta se logró filtrar en la psiquis colectiva de los ciudadanos venezolanos, incluso en los ciudadanos del mundo, para naturalizar el rechazo directo hacia el actual gobierno de Venezuela. Ahora hubo un proceso de perturbación grave, de guerra psicológica, de guerra política, asociado al fenómeno de las colas, del sabotaje económico y de una situación real. El petróleo se nos vino de $100 el barril a 30. Tenemos una profunda crisis económica en el país en este momento. Nadie lo ha negado. Pero tenemos que ver las circunstancias que nos han conducido a esa crisis económica y es parte del marco de la guerra no convencional. Oh my God. Porque es utilizar todos los medios que sean necesarios para poder doblegar la voluntad de ese país, de esa nación, inclusive en lo económico, en lo comercial, en el mercado, en las operaciones, porque tenemos un fenómeno aún, personas que dicen que son empresarios, pero lo que han hecho es obtener dólares del gobierno, dólares que vienen de la renta petrolera, compran los productos en el exterior y lo que hacen es los envasan acá y los venden. Eso nos motiva a seguir a tu lado día a día. Precisamente lo que está haciendo pasar trabajo a nuestro pueblo en el campo del abastecimiento es la imposición de una guerra económica y de un capitalismo, digamos, desatado a nivel de salvajismo. La especulación con los precios de los productos, esconderle los productos al pueblo, robarle los productos al pueblo. ¿Tú crees que en Venezuela hay mucho facilismo para todo? Bueno, facilismo no, hay mucho trampa en todos lados, en lo que sea. La situación de Venezuela está pasando por una situación crítica. Es algo tan claro que no sabría cómo explicártelo. Okay. Es una hiperinflación terrible, no se puede alimentar las personas, con eso te digo yo. Mal. No conseguimos comida, amanecemos toda la noche y no encontramos nada. ¿Crees que es el presidente Maduro el causante de que...? No se le echa la culpa a nadie porque él no... Hay muchos bachaqueros, nosotros le alcahueteamos las cosas, nosotros no le decimos nada y ellos dañan el país. Nosotros, la mayoría de los hombres y mujeres quienes estamos en Venezuela, venimos de ese modelo. Y hay quienes han tomado la decisión de cambiar. Pero es difícil cuando una persona inclusive ha sido lo que considera exitosa en ese modelo, tratar de cambiarlo. Tenemos 75 años creyendo en Venezuela, porque nos has permitido conocerte. Desde Colombia se empujó y se legalizó un tipo de cambio paralelo que afectó directamente a la economía de Venezuela. Desde Cúcuta, norte de Santander, se legalizó el lavado de dinero, incluso el lavado de dinero en dólares proveniente de la renta petrolera venezolana. La millonaria. ¿Usted sabía que Cúcuta es un paraíso de lavado de dinero? Ah, sí, claro. Y se ha enriquecido mucho y ha captado mucho dinero de la renta petrolera venezolana. Sí, claro. Sí, bien enriquecido. De hecho, cuando se cerró la frontera, Cúcuta se fue para el piso. En Cúcuta la situación económica hoy en día es muy precaria. Sí. A ver, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está la situación ahorita económica colombiana? No es solo Venezuela, en general estás viendo una guerra sin cuartel a nivel mundial. El telón del fondo de esta guerra es el desplome económico-financiero que estamos viviendo en todas las partes del mundo. Pero si tú eres la élite, ellos lo entienden muy bien, que el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población. A mí me respeto y okay. de acá.
Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Por un lado, esto es lo que están haciendo, destrozando la economía mundial, pero por otro lado están invirtiendo los miles de cuadrillones de sus dólares en una tecnología tan futurista, tan avanzada, que esta separación entre 0,001% de la superélite y el resto de la población mundial hoy día es más grande que nunca. Pero por otro lado están creando un nuevo concepto económico, un nuevo modelo económico basado en una moneda digital, sociedad sin dinero. Entonces, para poder crear un nuevo patrón económico no necesitas la tecnología puntera futurista que está basada en la tecnología de los smartphones, y estás cambiando completamente el patrón, el paradigma de la sociedad. El principal valor que construye un país es el trabajo, el sacrificio, la perseverancia. Y tú sabes también dónde está señalado con mucha claridad, en nuestra extraordinaria Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí en el marco dogmático y en todo su articulado, con mucha precisión, aparece cuál es el camino a seguir. Y eso es un contrato social que se llamó a consulta a todo el pueblo de Venezuela. Y el pueblo votó sí. Y a partir de allí tenemos que construir todas las líneas en la materia social, todas las líneas en la materia económica, todas las líneas donde aparece con mucha claridad que la defensa integral de la patria es corresponsabilidad de los privados y de los públicos, de los nacionales y los extranjeros que están en este territorio. No es problema solo de las Fuerzas Armadas, no es problema solo de los cuerpos policiales. Construir el país es una responsabilidad de todos y de todas. En los últimos 50 años no existe precedente de ataques hacia la figura de un presidente como se está atacando hoy en día en Venezuela al presidente Nicolás Maduro. Ataques de grupos económicos, grupos políticos, grupos mediáticos que han intentado sembrar en la mente de los ciudadanos de Venezuela y el mundo la idea de que el presidente de la República no es venezolano, de que el presidente tiene una nacionalidad colombiana, esto sin mostrar una sola prueba concluyente. Y entonces ahí entra esa operación tenaz. Problemas con Colombia, problemas con Guyana. Cuando yo quiero generar un efecto negativo en el país que es mi blanco objetivo, yo trato de hacerlo ver como un Estado fallido o como un Estado forajido, un Estado que se la lleva mal con sus vecinos. Precisamente en el marco de esas operaciones de la guerra no convencional, son laboratorios en centros estructurados de poder. Hablamos de la guerra total porque es utilizar corporaciones y otros países que pretenden ser hegemones, todas sus estructuras en lo diplomático inclusive, para tratar de desorganizar, subvertir a un país. Me parece que es muy importante que todos los que están escuchando reconozcan que hoy todos nuestros países están interconectados. Es increíble pensar años atrás que los Estados Unidos de Norteamérica considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para su política de seguridad nacional y su política exterior. ¿Quién ha visto que la nación más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad, con un presupuesto más de 700 billones de dólares, es el doble de lo que gastan todos los países del resto del mundo juntos en gasto de seguridad y defensa? Es decir, China, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y todos los demás países del mundo no gastan más de 350 billones de dólares al año en gasto de seguridad y defensa. Libia, Irak, Afganistán, Siria, son ejemplos que viene ocurriendo de un modelo de aplicación de una guerra no convencional, pero total, porque utilizan todos los ámbitos y todos los recursos de sus estados para doblegar a esas naciones. Welcome to Pandora, kiddos. Y el desastre de los miles y millones de refugiados que están yendo de Afganistán, Irak, Siria, por Turquía hacia Europa. Qué dolor, ¿verdad? También tenemos a la Guyana reclamando el territorio Esequibo, que históricamente ha pertenecido a Venezuela. Esto con la finalidad de luego cederlo a las grandes transnacionales mineras, a las grandes transnacionales gasíferas, así como las nuevas transnacionales y megacorporaciones de la industria aeroespacial.
Venezuela, that was some mean bush. Nothing like this here, though. You got some hard kids showing up in this neighborhood. I figured it's just another hellhole. Destruir la ética y la moral de los ciudadanos para que el ciudadano sea fácilmente manipulable. Una vez que controlas la psicología del ser humano, el resto es cuestión qué técnicas vas a usar dependiendo de qué país estás. No es ningún secreto para nadie que Venezuela tiene 15 de los 17 minerales más buscados en el mundo, entre ellos el coltán, el diamante, el hierro, el aluminio. Y es una fortuna por un lado, también una desgracia por Venezuela, porque estos minerales son los minerales necesarios para usar para todo este sistema espacial satelital que están creando por su posición geográfica. ¿Qué buscan esas empresas transnacionales en nuestro territorio Esequibo? La Guayana Esequiba, el territorio Esequibo venezolano, está en un lugar de alto interés para la creación y la instalación de una estación de lanzamientos de satélites. Las órbitas geoestacionarias en los actuales momentos y los satélites geoestacionarios en los actuales momentos representan uno de los principales negocios con mayores dividendos del planeta. Es mucho más rentable porque los físicos dicen que todo objeto que se encuentre en latitud cero, cuando la Tierra gira de este a oeste en su movimiento de rotación, se está moviendo a una velocidad aproximada de 1.670 kilómetros por hora. Es decir, esa es la velocidad inicial del objeto que se encuentra en latitud cero. El tema de la industria aeroespacial es un tema muy costoso, pero una de las cosas que hace costoso la empresa aeroespacial es el combustible que requiere para poner en órbita a un satélite geoestacionario. Un satélite geoestacionario requiere más o menos llegar a una aceleración de 28.800 kilómetros por hora antes que se apague producto de que no hay oxígeno en la atmósfera, para que ese impulso lo lleve hacia las condiciones y la altura ideal de una órbita geoestacionaria. Cuando uno se encuentra en latitud cero, esa aceleración, la velocidad inicial es 1.670. O sea que para alcanzar la aceleración de 28.800 kilómetros por hora, de acuerdo a la fórmula física de aceleración, es un ahorro extraordinario de combustible que hace de esa estación de satélite, que está en estos momentos en manos de la Agencia Espacial Europea, la hace tener las ventajas del punto de vista económico con el resto de las estaciones de lanzamiento de satélites geoestacionarios del planeta. El control del cordón que bordea al ecuador de la Tierra es fundamental para los próximos años, para la empresa aeroespacial, para la empresa de los satélites geoestacionarios que le dan el internet, las señales de televisión, las comunicaciones. Lo que están haciendo es intentando de mover el mundo entero, no solo Venezuela, no solo Rusia, no solo China o cualquier otro país, sino mover a todos esos países dentro de un corset único mundial, donde Venezuela y los demás países tendrán que por fuerza formar parte de esto. Venezuela no es una amenaza inusual y extraordinaria para el pueblo de los Estados Unidos, pero sí para las grandes megacorporaciones que buscan apropiarse de las mayores reservas energéticas del planeta que habitan debajo del suelo del territorio venezolano. Venezuela también posee la mayor cantidad de minerales estratégicos más importantes del planeta, entre ellos el coltán, que es uno de los minerales más importantes para el desarrollo de las industrias tecnológicas y de la industria aeroespacial. Venezuela decidió ser libre. Eso no quiere decir que el venezolano tenga que ser sumiso ante la mediocridad del empresariado privado. Siempre tenemos que ser rebeldes ante la mediocridad. Tenemos que seguir luchando, pero tenemos que comprender que Venezuela en este momento está siendo objeto de una guerra total. Todo lo que está sucediendo en Venezuela está siendo empujado por las grandes corporaciones. No podemos caer en ese juego, no podemos caer en el juego de la guerra que nos están impulsando las grandes megacorporaciones para que al final
terminemos cediendo el poder político a grupos económicos internos del país que van a entregar nuestra economía al servicio de todas las grandes megacorporaciones que gobiernan el planeta. En Venezuela tú tienes 4 millones de hectáreas, si no me equivoco, de tierras. Estas tierras tienen que ponerse en uso, cada milímetro de la tierra, porque al fin y al cabo la seguridad alimenticia es lo que te va a dar de comer, ¿sabes? Y de tu población en el mundo. He visto una cantidad enorme de venezolanos, patriotas, gente brava, gente valiente, gente intelectualmente muy elevada, todos los campos de física cuántica, nuclear, todos los campos imaginables y más. Sabes que viven en el extranjero, hay que volver a traer a esa gente al país, darle razones de estar aquí, porque la gente necesita levantarse por la mañana y darse cuenta que hay un futuro que te espera. ¿Sabes? Pero este futuro es lo que tiene que hacer el gobierno a nivel de proporcionar esta visión y la esperanza de un futuro mejor. Y esto para mí se llama inmortalidad. Y sobre todo tenemos que reconocer que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo y que siempre vamos a estar en la agenda de esas corporaciones y lo que debemos hacer los soldados de Bolívar, lo que debe hacer el pueblo de Bolívar para que este país sea libre, soberano, independiente y que tenga libre autodeterminación sobre los recursos que posee. La revolución bolivariana son millones de hombres y mujeres y al frente de ellos, junto con un puñado de valientes, de hombres y mujeres, se encuentra el presidente Nicolás Maduro Moros y lo vamos a acompañar hasta donde sea necesario para lograr nuestro cometido, que es que Venezuela prevalezca en el contexto internacional, pero como una nación independiente, soberana y libre, sin ningún tipo de injerencia. Y yo creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían, creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos un código, unos nuevos códigos, creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución. Bueno, tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo, pero es que no le hacemos caso a ni una de esas leyes. Nosotros que somos los responsables primero de su cumplimiento. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Nicolás, es una orden de cotidiano. ¿Tú me entiendes? Vicepresidente, ¿no? Sí. Y amigo, compañero. Es una orden. Y siempre tengo mi moral en alto, mi fe en la patria en alto, mi compromiso con el juramento que hice con Chávez. Eso es demasiado profundo, demasiado grande, para esta vida y para otras varias vidas más.